Ha sido muy emocionante poder reimprimir este texto 10 años después de que saliera a la luz por primera vez. Es una recreación literaria muy libre de un evento histórico que se conoce, pero del que se habla poco, que fue el desembarco de un grupo de noruegos en el norte de América y la fundación de un asentamiento arqueológicamente demostrado que se llamó Vinlandia y que adquirió, cobró proporciones míticas. Se habla de este lugar como un paraíso terrenal donde la uva generaba espontáneamente vino y donde bastaba estirar un brazo para pescar los salmones que nadaban en sus ríos. Y hay dos sagas que fueron que fueron escritas por monjes irlandeses en el siglo XIII y recogidas de la tradición oral que narran precisamente este incidente. Estas sagas, como fueron escritas por monjes, a estas sagas se les imprimió un mensaje moralizante porque la historia de los vikingos ya en el siglo X es también la historia del tránsito del paganismo hacia el cristianismo. Y entonces me pareció muy interesante poder tomando como modelo estas dos sagas, la de Eirik el Rojo y los groenlandeses, escribir una tercera saga que fuera más libre y que no tuviera ninguna intención de moralizar, que no tuviera ninguna intención de transmitir un mensaje como hicieron los monjes, sino que describiera y descubriera a los vikingos en su humanidad y lejos también de visiones muy estereotipadas que se han hecho de ellas en el cómic, en las series televisivas, en el cine, algunas de ellas estupendas, pero me interesaba mostrar también los aspectos más humanos de estas tribus que normalmente concebimos como pueblos absolutamente belicosos, furibundos y salvajes, y eran mucho más que eso. Eran grandes navegantes, eran pueblos preocupados por valores que ahora consideraríamos democráticos y hasta feministas. Tenían una asamblea legislativa, las mujeres podían repudiar unilateralmente a su marido. Y bueno, grandes comerciantes, grandes navegantes y grandes descubridores. Me interesó en esta nueva edición añadir al título vikingos esta frase, los verdaderos descubridores de América, con el afán de provocar una controversia que ha ocurrido. Muchos han dicho que es una visión equivocada, eurocentrista, que ya había pueblos americanos y que no fueron descubiertos porque ya existían. Y todas estas cosas nos llevan a este revisionismo histórico a partir de los monumentos que está ocurriendo ahora, donde se está tratando de resignificar la figura de muchos personajes históricos, muchas veces desde los valores de la contemporaneidad y muchas veces desde valores moralizantes de la contemporaneidad en un juicio retrospectivo que a mi juicio a veces es muy equivocado. He intentado jugar también con los planos mitológicos e históricos, presentando también a dioses muy conocidos también por la cultura popular, por el cine, por los cómics, por la tele, como Odín y como Loki, de una manera también mucho más paradójicamente humana, porque la propia mitología los presenta así. Loki, que es en el cine normalmente un perverso absolutamente inescrupuloso, en la mitología aparece como un dios con dilemas metafísicos, un dios que prevé el fin de los tiempos del Olimpo vikingo, que prevé el Ragnarok, que prevé la inminente destrucción de su jefe, de su padre, de Odín, y que censura también algunas acciones y caprichos de Thor y que se plantea una serie de dilemas. Entonces, hay una especie de bisagra entre un par de capítulos con el resto de la historia que permite también dimensionar a estos pueblos desde su propia mitología, una mitología que plantea cuestiones también podríamos llamarlas ontológicas y metafísicas, a través de la descripción de sus dioses, que contra lo que hemos visto en el cine, en el cómic, son dioses muy vulnerables y son dioses también que se plantean muchísimas
dudas respecto al propio valor de su existencia, respecto a su propio discurrir en el tiempo y y en el espacio. Mira, mi fascinación por las letras comenzó con los cómics. Yo fui un asiduo lector de Asterix y Obelix, como le decimos en México, y de ahí, bueno, me fui acercando a distintas novelas, a textos que me permitían vivir otras vidas, que me permitían vivir otras vidas y que además de alguna manera me incitaban a intentar yo mismo plantear la posibilidad de desarrollar una historia y de expresar una inconformidad con nuestro mundo, con la mediocridad rampante de nuestro contexto en general. De niño no lo veía así, lo que entendía es que era una forma una posibilidad de expresarse que además permitía la verdad, que permitía decir las cosas realmente como uno las quería decir o como las sentía, a partir de distintas obsesiones, a partir de distintas fobias, a partir de distintos deseos también de expresar cosas que la literatura decía y que la literatura hacía aparecer ante mis ojos de una manera muy mágica. Yo quise también hacerlo, quise poder entender cómo plantear una historia que fuera interesante y que fuera empática para los lectores, que planteara personajes de carne y hueso, no solamente esquemas de personaje. Y entendiendo por empatía no necesariamente una conformidad tampoco del lector, puede ser también una disconformidad por parte del lector, una oposición, una objeción, pero entendí desde entonces que era muy importante no dejar indiferente a quien te lee, como no me dejaba indiferente a mí las obras que yo empecé a leer de chico, El viejo y el mar de Hemingway, los tres mosqueteros, después muchos otros autores que fueron apareciendo en mi vida, extranjeros y también mexicanos. Bueno, de 6 recomendaciones que haré, 3 son ficciones que son al mismo tiempo extraordinarias distopías escritas en el siglo XX. La primera es Nosotros, de Eugenio Zamiatin, un ruso que publicó esta novela en 1924. Es un texto que anticipa al gran hermano orwelliano y que plantea el riesgo del totalitarismo, ya sea a través de un Estado, de una corporación, y el peligro de vivir permanentemente vigilados, como ocurre actualmente en toda la cuestión que tiene que ver con tecnología, informática y ciberespacio. Otra recomendación sería Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que hace hincapié también en los peligros de la banalización del discurso, en los peligros del triunfo del discurso, de la ignorancia y de lo superfluo sobre la verdadera cultura y el conocimiento. En este texto, los bomberos tienen como cometido incendiar los libros, porque se ha llegado en esta ficción a una cultura que detesta los libros, que detesta el pensamiento, que no sea un pensamiento masivo, aborregado y ciego. Otra recomendación es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, que después fue la obra que inspiró esta maravillosa película Blade Runner. Y en la novela lo que se plantea es esta propensión, también es un texto de muchísima vigencia, esta propensión de los humanos para depredar y destruir la naturaleza. Y este frágil equilibrio entre la tecnología que crea y los peligros de esa tecnología creada.
En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, se habla de la relación entre los humanos y los robots y cómo los humanos tienden a robotizarse y los robots a humanizarse en esta especie de espejo de confrontación entre lo que es el hombre y sus aspiraciones y sus logros científicos y tecnológicos. Recomendaría también, sin duda, Ficciones de Jorge Luis Borges, célebre obra donde, se evidencia que la imaginación puede transformar la realidad y desdoblarnos en múltiples posibilidades. Nos puede desdoblar en múltiples posibilidades. También recomendaría La ciudad del escritor uruguayo Mario Lebrero, que es un texto que nos hace reflexionar sobre qué pasaría si perdiéramos todas nuestras referencias espaciales y nuestros rasgos identitarios. ¿Quiénes seríamos nosotros si fuéramos, si nos viéramos ante un espejo y fuéramos incapaces de reconocernos y de tener la certeza de que somos quienes éramos hace apenas unos instantes? Y por último, recomendaría Suave es la noche, una novela maravillosa de Francis Scott Fitzgerald, que trata sobre el espejismo de la fama y sobre los peligros del poder, del dinero y del éxito, y cómo este aparente paraíso conseguido en vida puede transformarse exactamente en lo opuesto, en un infierno que destruye y que detona nuestras tendencias más autodestructivas e irracionales. Esas serían mis recomendaciones.